El 12 de octubre de 2018, Mark Spencer desapareció sin dejar rastro. Era un viernes de otoño, de esos en los que el sol se esconde temprano y el aire empieza a oler a hojas secas y tierra húmeda. Aquel día, Mark había vuelto a casa más irritable de lo habitual. Las discusiones con Amy, su esposa, eran frecuentes últimamente, pero esa tarde las cosas parecían haber llegado a un límite. Discutieron por las deudas del negocio que Mark había intentado levantar durante los últimos 2 años, un taller de carpintería que jamás despegó como él había soñado. Amy, cansada y resignada, le reprochó que su fracaso estaba arrastrándolos a ambos a la ruina. Mark, incapaz de contener la rabia, golpeó la mesa con el puño y salió de la cocina sin decir una palabra más. Eran las 19:47 cuando tomó su vieja chaqueta gris del perchero, agarró una linterna que siempre dejaba sobre la repisa y salió, dando un portazo. Amy, con los ojos llenos de lágrimas, escuchó cómo los pasos de su marido se alejaban por el sendero de grava que llevaba al bosque de Old Pine, un lugar al que solía ir cuando necesitaba calmarse. No era la primera vez que lo hacía. Mark encontraba en la soledad del bosque el silencio que su mente no conseguía en casa. Amy lo sabía, y aunque la discusión había sido más dura que otras veces, no se preocupó. Pensó que volvería, como siempre, cuando se le pasara la rabia. Varios vecinos vieron a Mark cruzar la carretera principal, dirigiéndose hacia el bosque. Nadie se extrañó. Era algo habitual. La noche cayó temprano, y el pequeño pueblo de Westbrook se recogió en sus casas como cada viernes. Amy, encerrada en su silencio, se quedó dormida en el sofá, esperando escuchar la puerta abrirse en cualquier momento. Pero esa noche, la puerta nunca se abrió. A la mañana siguiente, Amy se despertó temprano y, sin pensarlo demasiado, salió a hacer las compras semanales en la ciudad cercana. No se detuvo a comprobar si Mark había regresado. De algún modo, asumió que ya estaría por ahí, quizá en el taller o en casa de algún vecino. No fue hasta que el sol se ocultó nuevamente que comenzó a sentir una inquietud en el pecho. Miró su teléfono, buscó en cada habitación y salió al porche esperando ver la figura de su esposo en el camino. Nada. La casa estaba igual de vacía que la noche anterior. Cuando la ansiedad se convirtió en miedo, Amy llamó a la policía alrededor de las 8 de la noche. Los agentes llegaron en menos de media hora y comenzaron a inspeccionar el terreno alrededor de la casa. Encendieron linternas, preguntaron detalles, tomaron nota de la ropa que Mark llevaba puesta. Cerca de la medianoche, organizaron un equipo de búsqueda con voluntarios y perros rastreadores. Casi todo el pueblo se ofreció a ayudar. El bosque, sin embargo, se mantenía en un silencio inquietante. Las linternas parecían tragadas por la oscuridad espesa entre los árboles. No había señales, no había huellas claras. Old Pine parecía haberse cerrado sobre sí mismo, como si ocultara algo que nadie podía ver. Esa noche marcó el inicio de una historia que, al principio, parecía un simple caso de desaparición, pero que muy pronto se transformaría en algo mucho más oscuro y perturbador, algo que ningún habitante de Westbrook estaba preparado para enfrentar. El tercer día de búsqueda en el bosque de Old Pine marcó un punto de inflexión inesperado. La mañana había comenzado como las anteriores. Grupos de voluntarios avanzaban en filas organizadas, revisando cada metro cuadrado de terreno. Los perros, inquietos, olfateaban el aire denso y húmedo. La tensión crecía a cada paso, alimentada por el cansancio y la falta de resultados. Fue alrededor del mediodía cuando uno de los voluntarios, un hombre mayor del vecindario llamado Ronald Price, detuvo la marcha al notar algo inusual. Entre las ramas de un pino caído, a casi 4 kilómetros de la casa de los Spencer, colgaba una chaqueta gris. No estaba tirada en el suelo ni parecía arrastrada por el viento. Estaba cuidadosamente colocada, como si alguien la hubiera dejado allí de manera deliberada. La chaqueta fue rápidamente identificada como la misma que Mark había usado la noche de su desaparición. Los oficiales se acercaron con precaución, revisando la prenda en busca de pistas evidentes. No había manchas de sangre, rasgaduras ni signos de lucha. La tela estaba seca y en buen estado, lo que desconcertó a los investigadores.
Si Mark la había perdido accidentalmente, parecía extraño que estuviera colgada a esa altura, como si hubiera sido exhibida intencionalmente. La posibilidad de que alguien intentara desviar la búsqueda comenzó a tomar forma en la mente de los responsables del operativo. Mientras tanto, ese mismo día, Amy Spencer apareció de manera inesperada en un programa de televisión local. La entrevista fue breve, pero sus palabras causaron un fuerte impacto en la comunidad. Ante las cámaras, Amy sugirió que su esposo podría haber decidido marcharse por su propia voluntad. Habló de las deudas que los ahogaban, de las constantes discusiones y del estado emocional frágil en el que se encontraba Mark desde hacía meses. Insinuó que tal vez había escapado para empezar de nuevo, lejos de las responsabilidades que ya no podía soportar. El testimonio de Amy dividió las opiniones. Algunos vecinos comenzaron a aceptar esa versión, recordando que Mark había mostrado signos de agotamiento y desesperación en los últimos tiempos. Sin embargo, otros desconfiaron del momento en que Amy eligió hacer pública esa teoría, justo cuando la chaqueta había sido encontrada en circunstancias tan sospechosas. La policía, aunque no descartó ninguna hipótesis, comenzó a analizar más a fondo la posibilidad de una puesta en escena. La búsqueda continuó durante 2 días más, pero el terreno no ofreció ninguna pista adicional. Sin rastros nuevos, sin objetos, sin testigos, poco a poco los equipos de rescate comenzaron a desmovilizarse. Las autoridades, ante la falta de evidencia de un crimen o accidente concreto, cerraron la operación activa. El caso fue registrado oficialmente como una desaparición sin indicios de violencia. En apariencia, todo encajaba en la narrativa de un hombre abrumado que había decidido alejarse de su vida anterior. Sin embargo, la calma aparente no duró mucho. Algunos vecinos empezaron a recordar detalles que antes les habían parecido insignificantes, pequeñas observaciones sobre el comportamiento de Amy en los días posteriores a la desaparición, comentarios sueltos, gestos que ahora, bajo una nueva luz, parecían esconder algo más. Los rumores crecían, y lo que al principio parecía una tragedia común comenzó a transformarse en una historia mucho más compleja de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Durante los meses siguientes, la desaparición de Mark Spencer fue perdiendo espacio en las conversaciones del pueblo. La vida continuaba en Westbrook, y aunque algunos vecinos mantenían la inquietud latente, el silencio oficial de las autoridades fue calmando poco a poco la atención pública. Amy Spencer, por su parte, evitó cualquier exposición mediática después de su entrevista inicial. Cerró el taller que Mark había intentado mantener en pie y comenzó a ocuparse de los asuntos legales pendientes, entre ellos la reclamación del seguro de vida de su esposo. La póliza, firmada años atrás cuando la pareja parecía tener un futuro prometedor, establecía una cobertura de $250,000 en caso de fallecimiento o desaparición sin resolución después de 6 meses. Amy realizó todos los trámites con una eficacia que sorprendió a quienes la conocían. No mostró dudas ni vacilaciones. Reunió los documentos, presentó las pruebas de la investigación cerrada y justificó ante la compañía aseguradora que no existían indicios de que Mark estuviera vivo. La ley, en estos casos, permitía autorizar el pago si después de medio año no aparecían pruebas concluyentes. Cuando el plazo se cumplió en abril de 2019, Amy recibió la confirmación de que la indemnización sería liberada en las semanas siguientes. Para entonces, ya había puesto en venta la casa donde había vivido con Mark. El anuncio de la venta sorprendió a algunos vecinos, pero fue el destino final de Amy lo que más llamó la atención. En menos de 2 meses, abandonó discretamente Westbrook y se instaló en Pendleton, una localidad vecina más grande, donde casi nadie la conocía. La noticia habría pasado desapercibida si no fuera por los comentarios de algunos residentes que, meses después, aseguraban haber visto a Amy acompañada por un hombre que, para asombro de todos, resultó ser David Spencer, el hermano menor de Mark. David había vivido durante años en otra ciudad y rara vez visitaba a su familia. Su regreso, justo después de la desaparición de su hermano,
generó murmullos entre quienes empezaron a sospechar que su presencia en la vida de Amy no era reciente. Los más cercanos a la familia recordaron, aunque en voz baja, que la relación entre Amy y David siempre había parecido demasiado cercana en las pocas reuniones familiares a las que había asistido. Sin embargo, al no haber pruebas ni acusaciones formales, nadie se atrevió a ir más allá de los comentarios. El nuevo comienzo de Amy y David parecía cuidadosamente calculado. En Pendleton, se presentaban como socios en un pequeño negocio de restauración de muebles, una actividad que, irónicamente, retomaba la misma vocación que Mark había intentado desarrollar. No daban explicaciones y evitaban hablar del pasado. La fachada de normalidad que construyeron fue tan eficiente que, con el tiempo, el círculo de conocidos en su nueva ciudad aceptó su historia sin mayores preguntas. Sin embargo, lo que parecía un cierre definitivo para la historia de Mark Spencer no era más que una pausa en la superficie. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que, 5 años después, un hallazgo accidental en el mismo bosque donde todo había comenzado iba a resucitar una verdad que ambos creían enterrada para siempre. En la primavera de 2023, el bosque de Old Pine volvió a ocupar un lugar en las noticias, aunque al principio nadie imaginó la magnitud del hallazgo que estaba por venir. Todo comenzó como un simple juego entre adolescentes. 3 estudiantes del Instituto de Pendleton, Thomas Walker, Liam Brooks y Rachel Simmons, decidieron pasar la noche en el bosque para grabar un video que planeaban subir a las redes sociales. La idea era explorar de noche los senderos donde, según las leyendas locales, todavía rondaba el recuerdo de la desaparición de Mark Spencer. Para ellos todo era un reto entre amigos, una excusa para demostrar valentía y quizá ganar algo de atención en Internet. Thomas, el mayor del grupo y apasionado por las tecnologías antiguas, solía llevar consigo detectores de metales y otros dispositivos que había heredado de su abuelo. Aquella noche, mientras los demás preparaban una pequeña fogata, Thomas se alejó unos metros del campamento y comenzó a escanear el suelo cerca de un viejo tronco caído. No esperaba encontrar nada importante, pero el detector emitió una señal débil que despertó su curiosidad. Rasgó ligeramente la tierra con las manos y pronto extrajo una bolsa plástica deteriorada por el tiempo. Dentro, cubierto de polvo y óxido, había un viejo modelo de cámara Canon, de los que funcionaban con rollo fotográfico. Al principio los 3 lo tomaron como un simple objeto olvidado. Sin embargo, Thomas, incapaz de resistir la tentación, llevó la cámara al taller de fotografía del instituto al día siguiente. Allí, con la ayuda de su profesor, lograron revelar el contenido del carrete, esperando encontrar imágenes antiguas del bosque o de excursionistas. Pero lo que apareció en las imágenes superó cualquier expectativa. La mayoría de las fotos mostraba paisajes comunes, árboles, senderos y pequeños detalles del entorno. Sin embargo, al avanzar en la serie, se encontraron con una secuencia tomada la misma noche de la desaparición de Mark Spencer, según lo indicaba la fecha impresa en el borde del negativo. El último fotograma congelaba una escena inquietante. Mostraba a una mujer vestida con ropa de trabajo, sosteniendo una pala junto a lo que claramente parecía una zanja recién excavada. Su rostro, captado de perfil, estaba tenso y concentrado. No llevaba anillo en la mano izquierda, detalle que llamó la atención del profesor. Este, al observar con más detenimiento, reconoció de inmediato a la mujer. No había duda. Era Amy Spencer. La imagen, capturada en un ángulo que sugería que había sido tomada sin que ella lo notara, se convirtió en la primera evidencia física que relacionaba a Amy con actividades sospechosas en el bosque la misma noche en que Mark había desaparecido. El profesor, comprendiendo la gravedad de lo que tenía ante sus ojos, contactó de inmediato a las autoridades. En cuestión de horas, la policía se presentó en el instituto para confiscar la cámara y los negativos. La revelación no tardó en filtrarse a los medios locales, reviviendo un caso que muchos creían olvidado. El hallazgo prometía reabrir una historia que 5 años después volvía a poner a Amy Spencer en el centro de todas las miradas.
La reapertura oficial del caso Spencer se anunció públicamente apenas 48 horas después del hallazgo del carrete fotográfico. La Fiscalía del Condado, en coordinación con el Departamento de Policía de Westbrook, organizó una conferencia de prensa donde se confirmó la autenticidad de las imágenes. Expertos en análisis forense digital verificaron que la fecha impresa en los negativos coincidía exactamente con la noche del 12 de octubre de 2018. No hubo indicios de manipulación ni alteración posterior. La cámara y la película habían permanecido enterradas en el bosque durante 5 años, protegidas por la bolsa plástica que accidentalmente las conservó en mejores condiciones de lo que cabría esperar. La investigación se intensificó de inmediato. Los técnicos del laboratorio criminalístico lograron recuperar, gracias a técnicas avanzadas, fragmentos de imágenes previamente consideradas defectuosas o expuestas de manera incompleta. Entre esos fragmentos aparecieron varias fotografías adicionales que, si bien no mostraban actos explícitos, documentaban la presencia de Mark en el bosque aquella noche. En las imágenes se veía su chaqueta, sus botas, algunos senderos y un par de autorretratos tomados en un claro del bosque. Las tomas, borrosas y mal encuadradas, sugerían que él mismo había llevado la cámara consigo. Todo indicaba que Mark había registrado su paseo por Old Pine, hasta que, en algún momento, el control de la cámara pasó a manos de otra persona. El último fotograma, el más revelador, mostraba a Amy junto a la zanja, tomada desde una posición oculta entre los tenues árboles. El ángulo, la distancia y el enfoque daban la impresión de que el fotógrafo había actuado con cautela, tal vez temiendo ser descubierto. Los investigadores comenzaron a trabajar sobre esa hipótesis, que Mark, al sospechar de las verdaderas intenciones de Amy, hubiera intentado documentar lo que estaba ocurriendo antes de que algo le sucediera. La cámara, caída o abandonada accidentalmente, terminó enterrada en el lugar donde ahora era recuperada. Revisando los archivos del caso original, los detectives encontraron una compra registrada a nombre de Amy Spencer, realizada el día anterior a la desaparición. Se trataba de una pala comprada en una ferretería local, pagada con la tarjeta bancaria de Amy. En 2018, este detalle había parecido una simple coincidencia y no se le había dado mayor relevancia. Sin embargo, con la nueva evidencia gráfica, esa compra se convirtió en un elemento clave para reconstruir los hechos. Todo empezaba a encajar de una manera que, 5 años atrás, nadie había contemplado en serio. La policía reactivó las entrevistas con los vecinos de Westbrook. Algunos, que en su momento no se habían atrevido a hablar por temor o por falta de seguridad en sus recuerdos, comenzaron a compartir nuevos detalles. Varios afirmaron haber visto un vehículo que no les resultó familiar estacionado cerca de Minnowitzim, la casa de los Spencer, la noche de la desaparición. Al revisar los testimonios, surgió un nombre que hasta entonces había permanecido en segundo plano: David Spencer. Las piezas del rompecabezas empezaban a tomar forma y la policía entendió que aquella historia estaba lejos de haber terminado. Las autoridades decidieron que había llegado el momento de intervenir físicamente en el terreno señalado en las imágenes. Con el apoyo de especialistas en criminalística, organizaron una nueva inspección en el bosque de Old Pine. Utilizando las referencias del último fotograma recuperado, delimitaron un área de búsqueda cercana al lugar donde había sido encontrada la cámara. La imagen mostraba con claridad la posición de ciertos árboles y formaciones del terreno que los expertos lograron ubicar con precisión. Durante 2 días consecutivos, los equipos trabajaron removiendo la tierra en ese sector, guiados por la esperanza de encontrar restos o pruebas materiales que conectaran definitivamente a Amy Spencer con la desaparición de su esposo. El resultado fue desconcertante y frustrante a la vez. En efecto, la tierra mostraba claros signos de haber sido removida en el pasado. Las capas del suelo revelaron alteraciones consistentes con una excavación y posterior relleno. Los peritos hallaron rastros de descomposición orgánica, pero no se encontraron restos óseos ni objetos que pudieran ser vinculados directamente a Mark Spencer. La conclusión preliminar fue que, probablemente,
Lo que fuera que hubiera estado enterrado allí había sido trasladado en algún momento después de los hechos captados en la fotografía. Lejos de desanimarse, los investigadores ampliaron el P-120 radio de búsqueda basándose en los movimientos de Amy y David tras la desaparición. Al revisar registros de telefonía móvil y transacciones bancarias, detectaron una actividad que había pasado inadvertida años atrás: un pago en efectivo realizado en una gasolinera situada cerca de una antigua serrería abandonada, a unos 16 kilómetros del bosque. La serrería, en desuso desde hacía más de 2 décadas, se encontraba en una zona aislada, de difícil acceso y rodeada de vegetación densa. La policía decidió inspeccionar el lugar. En el terreno de la serrería, los agentes notaron una pequeña área donde la tierra parecía haber sido removida recientemente, algo que contrastaba con el abandono general del sitio. Las plantas no crecían de forma natural sobre esa franja, y las marcas en la superficie sugerían que había sido trabajada con herramientas. Al excavar, encontraron restos que sugirieron actividad reciente en el lugar, aunque sin pruebas concluyentes. Aunque estos materiales no constituían evidencia concluyente por sí solos, su presencia en un lugar tan apartado y su aparente frescura levantaron nuevas sospechas. Ante la falta de pruebas directas, las autoridades decidieron recurrir a medidas más intrusivas. Solicitaron y obtuvieron una orden judicial para la intervención de las comunicaciones telefónicas de Amy y David. Durante varios días, monitorearon sus conversaciones, esperando detectar algún desliz o confesión que confirmara las sospechas. Fue entonces cuando, una semana después del inicio de la operación, los investigadores registraron una llamada que cambiaría el rumbo del caso. En ella, David Spencer, visiblemente alterado, expresaba su temor de que el hallazgo de las fotografías condujera a descubrir el resto de la verdad. Sus palabras grabadas y certificadas por las autoridades proporcionaron la primera confesión implícita. La estrategia de vigilancia había dado resultado. Tras la grabación de la llamada entre David y Amy, las autoridades actuaron con rapidez. David Spencer fue detenido en su domicilio de Pendleton en una operación discreta y controlada. La policía optó por mantener el arresto en reserva, evitando filtraciones a los medios para no alertar a Amy antes de tiempo. David fue trasladado a las instalaciones policiales, donde permaneció incomunicado las primeras horas mientras se preparaba el interrogatorio oficial. Los investigadores sabían que el margen de maniobra era limitado. La confesión captada en la llamada no era suficiente para sostener una acusación formal sin el contexto completo. Por ello, decidieron presionar a David con las pruebas acumuladas, esperando que cediera ante la evidencia. El interrogatorio comenzó bajo estrictas medidas de supervisión legal. David, consciente de la gravedad de la situación, mantuvo una actitud contenida durante los primeros minutos. No negó sus palabras en la llamada, pero tampoco ofreció información adicional. Fue solo cuando los agentes le mostraron las fotografías reveladas del carrete, acompañadas del registro de la compra de la pala y las imágenes satelitales del movimiento en la serrería, que su resistencia comenzó a desmoronarse. Durante el interrogatorio, David terminó por ofrecer una confesión completa ante las pruebas acumuladas. Finalmente, después de horas de tensión creciente, David terminó por derrumbarse. Su confesión fue detallada y directa, desprovista de emoción, como si recitara un relato ensayado durante años. Explicó que Mark había comenzado a sospechar del romance entre Amy y él meses antes de la desaparición. Según su relato, la situación se volvió insostenible cuando Mark enfrentó a Amy pocos días antes del 12 de octubre. Temiendo que Mark los denunciara públicamente o que reclamara la separación de manera desfavorable para ellos, decidieron actuar. La idea surgió de Amy, según David. Ella fue quien propuso aprovechar las rutinas de su esposo y conducirlo al bosque bajo el pretexto de una conversación para resolver sus diferencias. David describió cómo esperó oculto entre los árboles mientras Amy guiaba a Mark hacia el lugar previamente preparado. Habían excavado la zanja durante la tarde anterior,
aprovechando que Mark había salido. La herramienta había sido comprada con antelación para no levantar sospechas. David aseguró que el plan era confrontarlo, intimidarlo y obligarlo a aceptar una separación silenciosa. Sin embargo, según su versión, la situación se descontroló cuando Mark se resistió y comenzaron a forcejear. Fue entonces cuando David, según confesó, dejó a su hermano incapacitado tras un forcejeo. David afirmó que el plan inicial no incluía el asesinato, pero reconoció que, una vez que Mark quedó inconsciente, no supieron cómo manejar la situación. Decidieron ocultar cualquier rastro y abandonar el lugar, creyendo que nadie los descubriría jamás. La cámara, explicó, había caído sin que ellos lo notaran. Creyeron haber eliminado todo rastro. La confesión fue registrada y firmada. Aquel testimonio se convirtió en el punto de inflexión definitivo del caso Spencer. Tras la confesión de David Spencer, las autoridades no tardaron en actuar contra Amy. La detención se produjo al día siguiente en el taller de restauración que ambos gestionaban en Pendleton. La intervención se llevó a cabo sin incidentes, pero la reacción de Amy desconcertó a los agentes. No opuso resistencia, no preguntó las razones ni mostró sorpresa alguna. Simplemente se dejó esposar en silencio, con la mirada fija en un punto indeterminado. Esa frialdad, lejos de ayudarla, fue interpretada por los investigadores como una confirmación tácita de su implicación. Amy fue trasladada al mismo centro de detención donde se encontraba su cuñado y amante, pero se ordenó que permanecieran aislados para evitar cualquier intento de coordinación en sus declaraciones. Durante los primeros interrogatorios, Amy optó por guardar silencio. Sus abogados intentaron frenar el avance de las acusaciones, alegando falta de pruebas físicas concluyentes, pero el cúmulo de indicios, sumado a la confesión directa de David, configuraba una base suficientemente sólida para proceder. La fiscalía contaba además con una nueva pieza clave que surgió durante el registro del domicilio de Amy. En una caja archivadora, dentro de un viejo mueble, los agentes encontraron un cuaderno con anotaciones que detallaban cada paso de lo que a todas luces parecía una planificación previa a la desaparición de Mark. Entre las páginas, una frase destacaba escrita con bolígrafo: Viernes, día H. Esa fecha coincidía con el día exacto en que Mark había desaparecido. Además de esas notas, se descubrió que Amy había vaciado por completo la cuenta bancaria compartida con su esposo apenas un día antes de los hechos. Ese movimiento financiero, previamente pasado por alto en la investigación inicial, adquiría ahora un peso determinante. La fiscalía lo interpretó como una acción premeditada que demostraba la intención de Amy de asegurarse el control de los recursos económicos antes de ejecutar el plan. La estrategia era clara: deshacerse de Mark sin dejar cabos sueltos y, posteriormente, reclamar la indemnización del seguro para comenzar una nueva vida junto a David. El impacto en la comunidad fue inmediato. Los vecinos de Westbrook, que en 1900 en su momento habían llegado a sentir compasión por Amy como una esposa abandonada, se mostraban ahora incrédulos ante la dimensión real de lo ocurrido. Las noticias se difundieron rápidamente, alimentadas por los medios locales, que recordaban cómo durante años Amy había mantenido una fachada impecable, participando en eventos comunitarios y fingiendo haber dejado atrás una tragedia personal. Las autoridades presentaron formalmente los cargos: asesinato en primer grado, fraude y ocultación de pruebas. El escándalo se extendió más allá del condado. Los noticieros estatales comenzaron a cubrir el caso, describiéndolo como uno de los casos de encubrimiento más inquietantes documentados en los últimos años. La imagen de Amy, esposada y escoltada por los agentes, recorrió los titulares. La presión mediática creció, y con ella la certeza de que el juicio sería seguido con atención nacional. La caída de la que muchos consideraban una figura respetable marcó el inicio de una etapa judicial que, según todos los pronósticos, sacaría a la luz aún más detalles oscuros. El juicio contra Amy y David Spencer comenzó oficialmente en enero de 2024. La expectativa pública era enorme. Durante semanas, los medios locales y estatales
siguieron cada detalle del proceso, que se celebró en el Tribunal del Condado bajo estrictas medidas de seguridad y acceso controlado. La sala estaba ocupada por periodistas, familiares, vecinos y representantes de organizaciones que trabajaban con casos de desapariciones no resueltas. El tribunal decidió que ambos acusados serían juzgados juntos, dada la conexión directa entre sus acciones, según la acusación presentada por la Fiscalía. El proceso se desarrolló de manera meticulosa. La Fiscalía presentó como prueba central las fotografías rescatadas por los estudiantes, que se convirtieron en la pieza clave del caso. Las imágenes no solo demostraban la presencia de Amy en el lugar de la supuesta excavación, sino que también situaban la fecha exacta de los hechos en el mismo día en que Mark había desaparecido. Los expertos que habían analizado el carrete declararon en detalle el proceso de verificación, descartando cualquier posibilidad de manipulación o falsificación. El jurado escuchó atentamente cada explicación técnica, comprendiendo que aquella evidencia visual era imposible de ignorar. A lo largo del juicio, desfilaron por el estrado testigos que reforzaron el relato construido por la Fiscalía. Vecinos que recordaron haber visto movimientos extraños en la casa de los Spencer, empleados de la ferretería que confirmaron la compra de la pala por parte de Amy, y peritos forenses que detallaron las alteraciones del suelo en el bosque y en la serrería abandonada. Cada testimonio fue encajando en una narrativa que la defensa tuvo grandes dificultades para desmontar. David, que desde su detención había confesado su participación, ratificó su declaración ante el jurado. Su testimonio resultó demoledor para la estrategia de la defensa de Amy, que hasta el último momento intentó desvincularla de las decisiones clave. David insistió en que todo había sido planeado por ambos, describiendo la forma en que habían preparado la trampa para Mark. Afirmó que la motivación principal había sido la posibilidad de empezar una nueva vida juntos y asegurarse los beneficios económicos del seguro de vida. Amy, por su parte, optó por declarar en su propia defensa. Sostuvo que las acusaciones eran infundadas y que las pruebas habían sido manipuladas o malinterpretadas. Negó cualquier implicación en el asesinato y afirmó que David había actuado por su cuenta. Sin embargo, sus palabras carecieron del impacto necesario para contrarrestar la acumulación de pruebas en su contra. La contradicción entre su versión y la de David solo reforzó la percepción del jurado de que ambos compartían la responsabilidad. Tras varias jornadas de deliberaciones, el jurado emitió su veredicto. Encontró a Amy y David culpables de asesinato en primer grado, fraude y encubrimiento. El juez dictó sentencia: cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La resolución del caso puso fin a una historia que había comenzado como una simple desaparición y terminó revelando uno de los crímenes más calculados y fríos que la comunidad recordara. La sala quedó en silencio cuando se leyó la condena, marcando el cierre judicial de un caso que había mantenido en vilo a toda la región. Días después del veredicto que condenó a Amy y David Spencer a cadena perpetua, la familia de Mark, en particular su hermana Mandy, tomó la iniciativa de organizar una ceremonia de despedida en el bosque de Old Pine. Aunque el cuerpo de Mark nunca fue recuperado, Mandy sintió que era necesario ofrecerle un cierre digno, no solo para ella, sino para todos los que habían seguido la historia desde el principio. La ceremonia no fue anunciada públicamente. Mandy eligió realizar un acto íntimo, limitado a unos pocos familiares cercanos y a los 3 estudiantes que de manera involuntaria habían sido clave para que la verdad saliera a la luz. El lugar escogido fue el mismo en el que, según las fotografías reveladas, Amy había estado la noche de la desaparición. Allí, con la ayuda de algunos amigos, Mandy colocó una sencilla placa de madera, trabajada a mano, como símbolo de memoria y justicia. La inscripción elegida no hacía referencia a nombres ni fechas, solo contenía una frase breve grabada con precisión: la verdad siempre encuentra la luz. Mandy explicó a los presentes que esa frase representaba lo que había sostenido su esperanza durante todos esos años de incertidumbre y silencio. La ceremonia fue sobria.
No hubo discursos largos ni demostraciones públicas de dolor. Los asistentes permanecieron en silencio mientras Mandy dejaba una pequeña corona de flores silvestres junto a la placa. Los 3 jóvenes que encontraron la cámara, Thomas, Liam y Rachel, se mantuvieron al margen, respetando el espacio de la familia, aunque eran plenamente conscientes de que su hallazgo había cambiado el curso de los acontecimientos. Mandy les agradeció discretamente su valentía, y tras la breve despedida, todos se retiraron en silencio, dejando que el bosque volviera a guardar su quietud. Poco después, Mandy decidió canalizar el dolor de su familia en una causa que pudiera tener un impacto real en la vida de otras personas. Con el apoyo de amigos y voluntarios, fundó una organización dedicada a ayudar a familias de desaparecidos. El fondo, que llevó el nombre de Luz para los que faltan, se financió inicialmente con los recursos que la aseguradora había devuelto tras anular el pago de la póliza de Mark. Aquellos fondos que Amy había intentado cobrar de forma fraudulenta fueron transformados en un proyecto de ayuda y acompañamiento legal, psicológico y logístico para quienes se enfrentaban a situaciones similares. La organización empezó a ganar reconocimiento a nivel estatal. Mandy se convirtió en una figura visible en campañas de prevención y búsqueda de personas desaparecidas. El caso de Mark Spencer se utilizó como ejemplo en charlas y programas educativos, destacando la importancia de la participación ciudadana y de las investigaciones rigurosas. La comunidad de Westbrook, que durante años había vivido bajo la sombra de una tragedia sin resolver, comenzó a ver en la labor de Mandy un camino para transformar el dolor en acción. De este modo, lo que empezó como una despedida íntima en el bosque se convirtió en el inicio de un proyecto que prometía ayudar a muchas otras familias. Mandy entendía que nunca podría borrar lo sucedido, pero también sabía que la memoria de su hermano merecía algo más que una historia de traición y muerte. La placa en Old Pine no solo recordaba una vida perdida, sino el poder de la verdad, cuando finalmente logra salir a la luz. El caso Spencer dejó una profunda huella no solo en la comunidad de Westbrook, sino también en las autoridades del Estado, que vieron en lo ocurrido una oportunidad para revisar los protocolos existentes en torno a las desapariciones de personas adultas. Hasta ese momento, las investigaciones solían cerrarse rápidamente si no se encontraban signos evidentes de violencia, y las compañías de seguros podían proceder al pago de indemnizaciones tras 6 meses sin mayores verificaciones, siempre que no existieran pruebas directas que indicaran fraude o simulación. Sin embargo, el caso demostró que las apariencias podían ocultar crímenes cuidadosamente planeados. En respuesta a la presión social y mediática, el gobierno estatal impulsó una reforma legislativa destinada a cerrar esos vacíos legales. La nueva normativa, aprobada en septiembre de 2024, estableció que toda solicitud de pago de seguro por desaparición debía ser revisada exhaustivamente por la Fiscalía del distrito correspondiente, independientemente de que la investigación policial estuviera cerrada o suspendida. La ley obligaba a analizar posibles conflictos de interés, antecedentes de deudas financieras, relaciones personales sospechosas y cualquier otra circunstancia que pudiera sugerir un motivo económico detrás de la desaparición. Además, la legislación incluyó la creación de un registro estatal de desapariciones no resueltas, accesible para las fuerzas del orden, las aseguradoras y las organizaciones civiles. Este registro permitía cruzar datos y detectar patrones que antes pasaban inadvertidos. La ley recibió el nombre informal de Ley Spencer, en memoria de Mark, cuyo caso se utilizó como ejemplo en las comisiones legislativas y en los medios de comunicación. Las universidades de Derecho y Criminología comenzaron a incorporar el caso como material de estudio en programas sobre investigación criminal y fraude. Profesores y expertos analizaban en clase cada fase del proceso, desde los errores iniciales en la investigación hasta el descubrimiento accidental de la cámara que cambió el rumbo del caso. Las imágenes encontradas por los estudiantes se proyectaban en auditorios como ejemplo de cómo una prueba aparentemente insignificante
podía derribar una construcción de mentiras mantenida durante años. Mientras tanto, el bosque de Old Pine fue oficialmente declarado Zona de Memoria y Conciencia por el gobierno del condado. Se colocaron señalizaciones en los accesos principales, explicando brevemente los hechos y destacando la importancia de la colaboración ciudadana en 1900. La búsqueda de justicia. La pequeña placa de madera instalada por Mandy Spencer permaneció en su lugar, sin ser retirada ni alterada. Visitantes de distintas partes comenzaron a detenerse frente a ella, algunos por curiosidad, otros en silencio, reflexionando sobre la historia que había marcado aquel lugar. A pesar del paso del tiempo, la inscripción en la placa seguía generando un efecto particular en quienes se acercaban. Recordaba que la verdad, por mucho que se intentara ocultar, terminaba saliendo a la luz. El caso de Mark Spencer, lejos de ser olvidado, se convirtió en un recordatorio permanente de que la justicia a veces llega tarde, pero siempre encuentra el camino, incluso a través de los actos más cotidianos, como el hallazgo de un viejo carrete de fotos abandonado bajo tierra. El bosque de Old Pine había recuperado con el tiempo su habitual silencio. Los senderos, cubiertos por las hojas caídas y el musgo que crecía en los troncos, parecían haber cerrado las cicatrices abiertas durante la investigación. La vegetación había reclamado los espacios removidos y los visitantes que llegaban hasta la pequeña placa de madera instalada por Mandy Spencer lo hacían en su mayoría en silencio, como si aquel lugar mereciera ser transitado con respeto. No había monumentos llamativos ni rutas turísticas, solo la memoria discreta de una historia que había sacudido a toda la comunidad. El carrete de fotos, tras ser utilizado como evidencia en el juicio, fue entregado al archivo histórico del Departamento de Policía. Allí quedó guardado junto con la cámara Canon, que permanecía en una vitrina cerrada bajo custodia oficial. Los agentes que participaron en la reapertura del caso lo consideraban un recordatorio de que incluso los detalles más pequeños podían derribar construcciones cuidadosamente elaboradas. La imagen de Amy Spencer, captada en el momento exacto en que creía estar sola, se convirtió en una referencia inevitable en las capacitaciones sobre investigación criminal en todo el estado. Thomas Walker, Liam Brooks y Rachel Simmons, los 3 jóvenes que habían encontrado el carrete, continuaron con sus vidas, pero no dejaron de ser identificados como los protagonistas involuntarios del hallazgo que cambió la historia de su comunidad. Años después, cada uno siguió caminos diferentes, aunque solían reencontrarse en fechas cercanas al aniversario del descubrimiento. Para ellos, el caso se había convertido en una experiencia que los marcó más allá del revuelo mediático. Entendían que, de no haber actuado con curiosidad y responsabilidad, la verdad quizá habría permanecido enterrada para siempre. En algunas ocasiones, aceptaron invitaciones para contar su experiencia en escuelas y universidades. Narraban los hechos desde una perspectiva sencilla, alejados de cualquier protagonismo, destacando que la clave no había sido su valentía, sino haber tomado en serio lo que, en apariencia, parecía un simple juego. Explicaban cómo una cámara, oxidada y olvidada en el suelo, pudo abrir las puertas a una verdad que muchos ya habían dado por perdida. La historia se convirtió en una advertencia constante sobre la importancia de no ignorar los detalles, por insignificantes que parezcan. El bosque de Old Pine, pese a las visitas ocasionales, mantuvo su carácter solitario. Las sombras al caer la tarde seguían cubriendo los senderos, y el viento entre los árboles parecía arrastrar susurros que solo unos pocos se atrevían a escuchar. Para la mayoría, era solo un lugar más en el mapa del condado, pero para quienes conocían bien la historia, era un espacio cargado de significados ocultos. Allí el silencio había hablado una vez, y aunque las huellas visibles se hubieran desvanecido, el recuerdo seguía latiendo en cada rincón. Al final, el caso Spencer no quedó como una simple anécdota criminal. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y,
a veces destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.